Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Dios, gracias te damos en esta tarde por tus misericordias. Te hemos alabado, hemos orado, Señor, hemos en esta tarde meditado en tu palabra y te pido, Señor, que el tiempo que vamos a ser expuestos en tu palabra, hables a nuestras vidas, a tu iglesia, pongo en tus manos las vidas que atenderán el mensaje, Señor, mi vida como instrumento, límpiame si fuera necesario y derrama, Señor, bendición en tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Hoy concluimos con la ayuda de nuestro Dios este capítulo 4, del versículo 13 al versículo 17, que es una parte que es completa, que no podemos separarla. Y le hemos dado el tema en respuesta a la voluntad de Dios. En respuesta a la voluntad de Dios. Sabe que cuando llegamos a esta parte, hermanos, nos encontramos en una parte muy importante que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas, y es acerca de cómo conducimos nuestras vidas como cristianos. Si hemos logrado entender qué es vivir en la voluntad de Dios o qué es caminar en la voluntad de Dios. Santiago en aquel entonces, inspirado por Dios, le escribe a los judíos que estaban esparcidos por causa del evangelio. Sabe que tiene algo en particular el judío. Los que han trabajado con ellos, tiene algo en particular los judíos. Son negociantes. Casi la gran mayoría de los judíos son gente de negocios. Son gente muy importante o prominente en los negocios. Y en esa época, cuando Santiago estaba con esta epístola, no era la excepción. Por eso es que esta parte del capítulo 4 y versículo 13 le está hablando a la congregación, porque la gran mayoría eran hombres que se dedicaban a los negocios. Pero también les enseña algo muy importante en aquel tiempo, y hoy a nosotros. En el versículo 13 hace referencia de aquellas personas que confiadamente planifican y ven hacia futuro, dejando a un lado la voluntad de Dios. Quiero que me acompañe al Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8. Y en el Salmo 48, el salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de... ¿qué dice? Dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, ¿qué dice? Me ha agradado. Sabe que como creyentes tenemos ese desafío constantemente, hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué significa hacer la voluntad de Dios? No es más que obedecer su palabra. Dios nos ha enseñado, hermanos, que nuestra vida debe de caminar en principios, no en métodos. Debemos de entender como iglesia que un principio es un conjunto de reglas o de leyes que tienen una finalidad, que tienen un propósito cuando se alcanzan. Y en el caso de nosotros, un principio es de que si caminamos en él, Dios va a hacer que nuestras vidas vayan madurando a la imagen de Cristo Jesús, no en nuestra carne. Y una parte importante en la vida del cristiano es que aprendamos a caminar en la voluntad de Dios. Santiago habla acerca de aquellas personas que viven pensando solamente en trabajar, en hacer tantas cosas, olvidándose de lo que Dios desea en sus vidas. Entonces, la fe cristiana no podemos pasar por alto la voluntad de Dios. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 11, versículo 18. Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, hermanos, de repente nos damos cuenta de que somos frágiles y que nos cuesta hacer la voluntad de nuestro Dios. Ezequiel 11, 18 nos habla acerca de esta parte cuando nacemos de Dios, cuando Dios cambia nuestro corazón. Él nos da cosas nuevas para caminar en su voluntad. Y dice Ezequiel 11, 18, y volverán a ella y quitarán de ella todas sus
idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden, ¿en qué dice? En mis ordenanzas. Y aquí nos habla de una persona que experimentó un nuevo nacimiento. ¿Cuántos hemos llegado a experimentar desde que el día que nacimos en Cristo Jesús? Él puso un corazón nuevo. Ahora no nos cuesta venir al culto, no nos cuesta orar, no nos cuesta ponernos en comunión con Dios, porque Él puso su palabra salud en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y aquí Ezequiel habla de eso, habla de que Él puso en nuestro corazón cosas nuevas. Concluye el versículo 20, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. ¿Y qué dice? Y los cumplan. Y aquí nos habla de la voluntad de Dios. Y me sean por pueblo, y yo sea a ellos, ¿qué dice? Y Jeremías nos habla también acerca de la voluntad, pero con otras palabras. Nos habla Jeremías acerca de un pacto nuevo. Vayamos a Jeremías 31:33. Jeremías, deja un apartado en Santiago, solamente como introducción. ¿Qué significa hacer la voluntad de nuestro Dios? Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto, dice Jeremías, que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, ¿en dónde? En su mente. Dice, en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué dice? ¿De quién está hablando aquí? Aquí habla de aquellos redimidos, nacidos de nuevo. Nos habla acerca de que aquellos que ponen un corazón nuevo, un nuevo pacto, pondrá en nuestra mente su palabra, pondrá en nuestro corazón y hará un nuevo pacto. Jeremías dice de esta manera muy importante, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué dice? Por eso estamos aquí esta tarde, porque usted vino aquí para que Dios le hablara, porque Él es su Dios, Él es nuestro Dios. Amén. Ahora vea lo que dice Jesucristo. Vayamos a Juan 7:17. ¿Qué dice Jesucristo en cuanto a hacer la voluntad de nuestro Dios? El tema es en respuesta ¿a qué, hermanos? A la voluntad de Dios. ¿Cómo respondemos los cristianos a la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios está en su palabra. Amén. Juan 7:17 dice de la siguiente manera, palabras de Cristo: el que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos queremos hacerla, hermanos? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, ¿qué dice? Si la doctrina es de Dios o si yo hablo por propia cuenta. ¿Qué dice Jesucristo? El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacerla, conocerá si la doctrina es de Dios. Ahora, tenemos que darnos cuenta como iglesia, cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. Hoy hay mucha enseñanza en todas las iglesias, pero no toda es de Dios, hermanos. Muchas veces es enseñanza o doctrinas de hombres. Tenemos que discernir. Pero para poder discernir si es de Dios la doctrina de una iglesia o no, hermanos, tenemos que caminar en la voluntad de Dios primero. Y la voluntad de Dios es obediencia a su palabra. Esta es la diferencia. ¿Sabe que Dios está empeñado en que Casa de Dios aquí en Timipa seamos una iglesia madura, que crezcamos? Por eso Dios nos habla acerca de andar en su voluntad. Vea, acompáñenme al Salmo 143, versículo 10, donde el salmista, reconociendo que nos hace falta entender, como muchos hoy quizás nos hace, Salmo 143, 10, el salmista en un momento quizás como el nuestro, en el cual quizás nos cuesta entender o discernir qué es andar en la voluntad de Dios, el Salmo 143, 10, vea lo que dice el salmista: enséñame a hacer, ¿qué dice? Y sabe que, hermano, esta parte nos hace falta a nosotros. Necesitamos que ser enseñados a hacer la voluntad de Dios. Y esta tarde Dios nos va a enseñar
a cómo andar en su voluntad, a cómo vivir nuestra vida en su voluntad. Concluye versículo 10, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, ¿qué dice? Me guíe a tierra de, ¿qué dice? Y sabe, hermano, que eso es lo más importante para el cristiano. Que aprendamos y que nos lleve su voluntad a una tierra de rectitud, a una tierra de integridad. Qué hermoso es cuando Dios hace en nuestra vida un trabajo y nos hace íntegros. Sabe que la gente se da cuenta cuando hay un cambio en nuestras vidas y dice, ese hombre de esa casa vive distinto, él camina en rectitud. Y sabe que siempre Dios nos traslada a esa tierra, a esos pastos verdes. Y esto es lo que Dios quería hablar en aquel entonces a la vida de los que estaban dispersados. Porque era gente que se dedicaba a pensar, ¿qué vamos a hacer? Vayamos a Juan 4:34. Y vamos a ver a alguien, en este caso, que es nuestro mayor ejemplo. ¿Y qué fue lo que dijo nuestro mayor ejemplo en cuanto a hacer la voluntad de Dios? Juan 4:34, palabras de Cristo, que es para nosotros qué hacer en momentos como los nuestros. Es nuestro mayor ejemplo. Dice el 34, el 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga, ¿qué dice? La voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál es el alimento de Jesús? Hacer la voluntad. ¿De quién? ¿Sabe, hermano? Y cuando hablamos de comida, hablamos de alimento. Cuando nos alimentamos espiritualmente, ¿sabe a qué nos lleva la palabra de Dios? A que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Dice Jesucristo que no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Comer de Dios, alimentarnos espiritualmente, nos lleva a caminar en la voluntad de Dios. Dice Colosenses 3:16, que more en abundancia la palabra de Dios. ¿En dónde? En nosotros. Entonces, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe, ¿qué dice? La voluntad de Dios en nosotros es que la carrera que hemos comenzado la terminemos caminando siempre con Cristo. Que no haya en nuestras vidas interrupciones. Es lamentable y triste de repente ver cómo algunos por algún tiempo estuvieron en un templo y luego ya no están. Se han alejado de la voluntad de Dios. Dios quiere que siempre estemos en un lugar escuchando palabra de Él. Ahí mismo en Juan 5:30. ¿Qué palabras Jesús nos enseña acerca de hacer su voluntad? Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco, ¿qué dice? Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dice, no puedo hacer, ¿qué dice? Por mí mismo. ¿Y sabe qué nos enseña, hermanos, a nosotros? Que todo lo que hagamos por nosotros mismos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 15, fuera de mí, nada. Y sabe, hermano, cuando queremos emprender un negocio por nuestra cuenta, muchas veces sale mal. ¿Sabe por qué? Porque lo hicimos en nuestras fuerzas, con nuestros deseos. Y Jesús enseñó un principio aquí. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y a veces nos equivocamos. Queremos educar, queremos criar a nuestros hijos en nuestros conceptos, en nuestros principios. Y Jesús nos enseña que por nosotros mismos no podemos hacer nada. ¿Cuánto nos desgastamos pensando, hermanos, que a veces yo escucho comentarios como el siguiente, de los padres que dicen, ¿por qué tanto tiempo tienen que estar mis hijos en el templo? Y no los dejan venir al templo a escuchar palabra de Dios. Ellos se equivocan, porque el mejor lugar para sus hijos es escuchar que Dios les hable. Y piensan que ellos, con su capacidad intelectual, van a formar a sus hijos. Y Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y concluye, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que lo envió. Entonces el cristiano debe de aprender, o debemos todos aprender, a caminar en la voluntad ¿de quién?
no en la nuestra. A veces decimos, es que yo pienso que esta es la carrera para mí, pienso que este es el negocio para mí, pienso que esto es lo mejor para mi familia. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo mejor para tu familia? ¿Qué es lo mejor para tus hijos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo mejor para ti en cuanto a un negocio? Hermanos, tenemos que conocer la voluntad de Dios y está en su palabra. Amén. ¿Cuántas veces nos damos contra la pared porque hacemos cosas por nosotros mismos y perdemos tiempo y perdemos hasta dinero muchas veces? Amén. En Mateo 6:9, no lo busque, se los leo, un pasaje muy conocido. Cuando le dicen a Jesús cómo oramos, Jesús les dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, ¿dónde? También en la tierra. Entonces, la voluntad es de que aprendamos como cristianos, si somos nacidos de nuevo, no tenemos que hacer lo que querramos, lo que deseamos. Usted lo puede hacer, pero ¿sabe qué, hermano? Le anticipo, se va a frustrar, se va a fracasar, se va a doler mucho, porque Jesús dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. En cuanto a tus hijos, busque a Dios. No se crea tan inteligente que allá afuera va su hijo a aprender más que aquí con las cosas de Dios. Eso es equivocarnos. Amén. Bien, vayamos ahora así a Santiago. Era una pequeña introducción acerca de la voluntad, porque tenemos que ahora ver la respuesta a la voluntad de Dios. En el pasaje de Santiago 4, del 13 al 17, yo me encontré tres actitudes hacia la voluntad de Dios. Dice el versículo 13, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Aquí vemos, hermanos, Santiago, les decía yo, escribe en el contexto de que en aquel tiempo los judíos, como en la actualidad, mucha gente vive pensando en qué hacer mañana. No sé si ustedes aquí algunos sean negociantes, pero siempre estamos pensando en el mañana y cómo hacer las cosas. Pero en el versículo 13 y 14 me encuentro el punto número 1. Si usted lo quiere anotar, es una actitud de necedad y de ignorar la voluntad de Dios. Número 1, la actitud de necedad de ignorar la voluntad de Dios. Siempre es una locura ignorar la voluntad de Dios. En este pasaje encontramos en el versículo 13, y aquí podemos ver que es una persona de negocios, una gente que está trabajando constantemente. Y dice lo siguiente Santiago: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, ¿y qué dice? Y ganaremos. Aquí nos habla acerca de personas que están pensando en mañana qué van a hacer, cómo van a hacer el negocio. Se están enfocando ellos en cosas muy importantes. Número 1, dice, iremos a tal ciudad. Aquí hablan que ellos eligen su propio tiempo. Cuando hablan acerca de que estarán un año, hablan de un horario, hablan de un tiempo. Entonces, y luego dice, y traficaremos y ganaremos. Nos habla de personas que están pensando por ellos mismos cómo hacer las cosas, alejados de la voluntad de Dios. La pregunta que Dios nos hace ahora a nosotros es cómo nos atrevemos a pensar en el mañana, si el mañana no es nuestro, el mañana es de Dios. Hay mucha gente que vive la vida aquí en la tierra viviendo fuera de la voluntad de Dios, porque viven pensando en cómo lograr sus objetivos, cómo lograr su éxito, dejando a un lado la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es de que nosotros aquí en la tierra tengamos un tiempo de comunión con nuestro Dios, y que tengamos en nuestra vida salvación, y que aprendamos a vivir una vida de temor a nuestro Dios. Esto me lleva a
a la palabra de Dios, a Lucas 12. Vayamos a Lucas 12. Versículo 16. Porque en Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14, hablan de aquella persona que está pensando y está eligiendo en las cosas sin contemplar a Dios. Y en Lucas 12, 16, nos habla de una parábola, de una ilustración que Jesús la comparte y dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, ¿quién pensaba? La persona, él decía, yo pienso, yo creo, yo determino. Hay mucha gente que piensa así, que piensa en sí mismo y se olvida de Dios. Y dice este hombre, pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de qué? Mucha gente vive así, hermano. ¿Sabe que mucha gente vive pensando que asistir a un lugar como esta tarde, usted y yo lo hacemos, a escuchar de Dios, piensa que es perder el tiempo? Ellos piensan que el tiempo es dinero. Ellos piensan que van a poder hacer más cosas si pasan con la tienda abierta o pasan vendiendo. Eso es una ignorancia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la vida no está en nosotros, la vida está en Dios. Y aún más, ¿cuántas veces hemos visto los ejemplos de mucha gente que dejó de comer, que dejó de comprarse tantas cosas y el día que murieron no se llevaron nada? Y los hijos que se quedaron no valoraron el esfuerzo de sus padres o de sus abuelos. Y lo que produjo su padre y su abuelo lo vendieron como la nada. Entonces Dios nos enseña esta tarde que poner o vivir en la voluntad de Dios es de que aprendamos a vivir una vida cristiana dependiendo. Dios mío, esto que voy a hacer mañana está en tu voluntad. No me va a alejar de mí. No quiero ser un necio que iba pensando en almacenar tantas cosas porque al final no me llevo nada. ¿Cuántos padres, si hoy pudieran ver lo que sus hijos han hecho con lo que ellos tanto les costó construir, les daría mucha tristeza? ¿Cuántas veces hemos visto cómo los hijos han malgastado el esfuerzo y la dedicación de aquellos que en su momento dijeron, el tiempo es dinero, el tiempo es ganancia? La voluntad de Dios es que el tiempo en esta tierra tengas tiempo para buscar a Dios. No todo consiste en dinero. Vea cómo concluye el versículo, aquí el pasaje de la parábola. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico. ¿Qué dice? La voluntad de Dios en esta tierra para con su iglesia es que aprendamos a disciplinar nuestras vidas. Haz planes, mi hermano. Sí, haz planes. Pero siempre pregúntale a Dios, Señor, ¿es correcto esto? ¿Está en tu voluntad hacer esto? No te olvides de Dios. Yo le decía, ¿cuánta gente piensa que esta tarde es perder el tiempo? Santiago habla de aquellas personas que dicen, yo voy a hacer tantas cosas. No, mejor pregunta, Señor, ¿está en tu voluntad que yo haga esto? ¿Va a ser de bendición? Porque este hombre se dedicó a almacenar y le dijo a su alma, bebe, come y disfruta. ¿Cuánta gente no vive hoy pensando que todo tiene que ver con disfrutar la vida? La vida pasa, aquí en la tierra pasa muy rápido. Y Dios nos enseña a que seamos maduros y crezcamos en Él. Amén. Vayamos una vez más a Santiago 4, al 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice Santiago. Porque ¿qué es vuestra vida? Es una pregunta. ¿Qué es vuestra vida? Y aquí una pregunta, pues hermanos, ¿usted sabe mañana lo que va a hacer a esta hora? Nadie sabe. Mañana no sabemos si vamos a vivir, o qué vamos a hacer, o dónde vamos a estar a esta hora. Por eso es tan importante
¿Cómo respondemos a la voluntad de Dios? Y Santiago concluye el versículo 14. Ciertamente es que, hermanos, neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego, ¿qué dice? Nos enseña la palabra de Dios a la iglesia, que la vida es neblina. Hoy está y mañana no estamos. Lo que queda es la enseñanza que Dios nos da y que nosotros transmitimos a nuestros hijos. La vida tiene sus afanes, pero siempre caminemos en la voluntad de Dios. Amén. Vea lo que dice Proverbios 27:1. Proverbios 27:1. Dice Salomón en el versículo 1, no te jactes, ¿qué dice? Del día de mañana. ¿Por qué? Porque no sabes qué dará de sí el día. Esto es muy importante. ¿Ya lo tiene, hermanos? Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y es como esto, hermano. Mire, la vida es muy compleja. Pensamos o piensa el joven que la vida es muy sencilla. La vida es compleja y hay que tomarla con mucha seriedad. En la vida hay que tomar decisiones que las cuales van a repercutir para el resto de nuestras vidas. Y hay que hacerlo con mucho temor y voluntad de nuestro Dios. Quiero compartirle una ilustración. ¿Cuándo o cuántas veces ha tenido usted esta experiencia que tiene en su mano una moneda o tiene muchas monedas de 50 centavos, de 10 centavos, de 1 peso, de 5 y de 10? Y usted tiene un montón de monedas y las pone en su bolsa. Y usted las agita. Usted puede determinar y decir, voy a sacar una moneda de 5 pesos. ¿Verdad que es muy difícil? O decir, voy a sacar la moneda de 50 centavos o de 1 peso. Es muy difícil sacarla. De la misma manera es la vida, hermanos. Así es la vida. No podemos decir mañana a las 5 de la tarde voy a estar en cierto lugar, porque tenemos que depender de las circunstancias, de los momentos. Por eso Salomón dice acerca del mañana, no te jactes. No presumas, no grites mañana, porque hay mucha gente que dice, hoy tengo una casa, mañana voy a tener otro carro, mañana voy a tener otras cosas. No te jactes, no grites las cosas, porque la vida es muy delicada. Probablemente mañana tienes una enfermedad, mañana quizás alguien fallece, mañana quizás algo te pasó. Entonces la vida es muy seria. Aprovechémosla hoy que tenemos la oportunidad. Hacer la voluntad de Dios es escucharle a Él cuando Él nos habla, porque fuera de Él, mi hermano, nada. Que dice. Vea lo que dice el Salmos 37:3. Salmos 37:3. ¿Ya lo tiene? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de, ¿qué dice? De la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones. Que dice, encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él, que dice, fíjese, hermano, no usted, ¿quién? Dios. Tenemos que aprender como iglesia esto. Tenemos que, Señor, pongo mi camino en tus vidas, en tus manos. Tú vas a decidir qué voy a hacer con mi vida, con mis hijos. Hermano, usted tiene en sus manos decisiones importantísimas. Hoy tiene a sus hijos pequeños, quizás adolescentes. Lo que usted les infunda a ellos va a determinar el futuro de sus hijos. Por eso, démosle seriedad a los días. Si hoy martes tuvo la oportunidad, vengas a escuchar palabras de Dios. Algo tiene Dios que hablarle a su vida, algo que enseñarle a sus hijos. Perdemos más el tiempo viendo el televisor, jugando un partido de fútbol, yendo con el compadre, con la comadre, cuando Dios tiene algo rico que enseñarnos cada tarde, mi hermano. Amén. Entonces, hacer la voluntad de Dios es administrarlo. Esto es muy importante. Vayamos a una cita más, a Proverbios 3:5. Proverbios 3:5.
Dice Santiago que la vida del hombre es como neblina, ¿verdad? Es como vapor, es como el tiempo que se desvanece. Y dice Salomón, Proverbios 3:5, fíate ¿de quién? De Jehová. De todo, ¿qué dice? Tu corazón. Y no te apoyes. Y sabe que, hermano, cómo nos gusta sufrir y cómo nos gusta golpearnos contra la pared. Lejos de pedirle a Dios, vamos con el compadre, vamos con la comadre, vamos con el vecino, vamos con la hermana. Hermanos, Dios nos enseña en su palabra, fíate ¿de quién? De Jehová. Pero ¿cómo nos equivocamos? ¿Cómo sufrimos? ¿Cuántas veces hay un problema con el hijo? Oiga, comadre, tengo un problema con mi hijo, ¿cómo le hago? Y usted va y hace lo que la comadre le dijo. No le funciona. ¿Y sabe qué, hermano? Se nos olvida que nuestros hijos no son carros, no son lápices, son vidas. Que si te equivocas, va a repercutir en su vida para el resto de su vida, mi hermano. Entonces, cuando usted tenga que tomar una decisión con su hijo, fíjese si su confianza o su decisión está fundamentada en Dios. Porque son vidas, no son juguetes. Amén. Una cita más, quiero que me acompañe a Job 7. Lo que Santiago quiere decirnos es que la vida es un aliento, es como un humo, de repente estamos, de repente no estamos. La vida es breve. Job capítulo 7, vea lo que Dios nos habla a través de este hombre. Job capítulo 7, versículo 1 dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, cuando me levantaré, mas la noche es larga y estoy lleno de iniquidades hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron veloces, que lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un ¿qué? Soplo. Job fue un hombre prominente, muy rico, tenía muchos hijos, nueras, mucho ganado, y de repente ¿qué? Todo se fue. Se quedó sin nada. ¿Cuánta gente no ha invertido todo lo que tenía y de repente de tener una casa hermosa, carros, ropa, de repente aparece en la nada, sin un peso, ni qué ponerse, porque vivieron pensando que lo tenían todo? No pensemos en mañana, más bien digamos, si Dios nos da vida, si Dios quiere. Amén. ¿Sabe por qué Dios te habla a ti, mi hermano, y a mí esta tarde? Para que no sufras, para que no andes mañana diciendo, nadie me dijo nada. Dios nos ama tanto que nos enseña a vivir la vida cristiana. Escuchemos siempre la palabra de Dios. Vayamos una cita más allí en Job, el capítulo 8, versículo 9. Dice Job, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como ¿qué? Como sombra. Usted se para aquí, el sol le pega acá y camina para este lado del sol y usted dejó de tener la sombra donde estaba. Así es la vida del hombre. Por eso la palabra de Dios nos enseña esta tarde, hermanos, que tenemos que caminar siempre pensando en la voluntad de Dios, porque fuera de Él nada podemos hacer. Amén. Vayamos a Santiago para ir concluyendo. Santiago 4. Al versículo 15. En lugar, dice el 15, en lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor ¿qué dice? Quiere, viviremos y haremos esto, aquello. ¿A qué se refiere aquí Santiago? Se refiere a que pensemos, ¿es la voluntad de Dios pensar en esto, en aquello, en lo otro? Con mis hijos, en mi negocio. Pensemos si es la voluntad de Dios que yo haga esto. Cuando pensamos en eso, hermano, nos detenemos. ¿Sabe que cuando pensamos en la voluntad de Dios, decimos lo siguiente: tengo a mi esposa, tengo a mis hijos,
y no puedo echar a perder lo que tengo por un negocio, por un trabajo. ¿Qué es más importante? ¿El trabajo o la familia? Pero muchas veces ponemos al trabajo sobre la familia y nos olvidamos de tu esposa, de los hijos, de convivir con ellos. Porque probablemente esa decisión no estuvo en la voluntad de Dios, estuvo en tu voluntad. Y los hijos hoy están viviendo sin convivir con su padre o sin convivir con la madre. Tenemos siempre que pensar, si Dios quiere. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El 16. Pero ahora os jactáis en vuestras, ¿qué dice? Y mira, hermano, algo que es muy importante, y no perdamos de vista, esta epístola va dirigida a hermanos. Es decir, a personas que están o que estuvieron dentro de una iglesia. Y aquí en la congregación, aunque es pequeña, hemos visto ejemplos de hermanos que han dejado de venir a los cultos los martes y los domingos porque piensan en su soberbia, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Aquí le está hablando a los cristianos, no a los del mundo, a los cristianos. Les dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante, que dice, es mala. Ve al 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice, hermanos? ¿Por qué es pecado? Porque tú sabes que poner a Dios en primer lugar es su voluntad. Porque tú sabes como cristiano que antes de tomar una decisión tienes que orar y no lo haces. Porque tú sabes que la decisión que estás tomando no está en la voluntad de Dios y la estás tomando. ¿Sabe qué estás haciendo? Estás pecando porque estás defendiendo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no nos vemos en esta encrucijada? En el fondo sabemos que la decisión que estamos tomando no es correcta y la estás tomando, aún a sabiendas de que vas en contra de la voluntad de Dios. Entonces aquí Santiago dice, y al que sabe hacer lo bueno, es decir, al que sabe, tienes acá en tu mente, ya Dios te habló cómo responder a la voluntad de Él y no lo haces y sigues en la necedad, estás pecando, estás yendo en contra de nuestro Dios. Vea lo que dice Isaías 47:7. Vayamos a Isaías 47. Versículo 7. Dice el 7. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda, ni conoceré, que dice, orfandad. ¿Cuánta gente dice, yo siempre tendré a mi esposo y a mi esposa y nunca me faltará nada? Siempre tendré a mis padres, nunca me faltará nada. El versículo 10, porque el 9, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. ¿Cuánta gente no le pasa esto? En tu ciencia y en tu sabiduría, que dice, te engañaste. ¿Cuánta gente vive pensando, diciendo, voy a hacer lo que yo quiera, a mí Dios a un lado? Y al final, ¿cómo sufren? Vea el 11. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezca ahora y te defiendan los contempladores de los cielos.
los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino y no habrá quien te salve. Aquí está hablando de Babilonia. Pero ¿sabe qué, hermano? Es aplicable a nuestras vidas. ¿Cuántas veces vivimos una vida fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuánta gente, le digo, los domingos, diciendo es tiempo de socializar, de convivir, y nos olvidamos de Dios? Cuando Dios le escribió esta epístola a aquellos hermanos que estaban dispersados, es porque estaban muy preocupados por el día de mañana. Y Dios nos habla hoy que detengamos nuestras vidas. Si Dios quiere, mañana nuestros hijos tendrán esto y lo otro. Si Dios quiere. Cuidado en nuestra ciencia o conocimiento propio, porque nos podemos equivocar. Amén. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde. Que Dios bendiga a nuestros corazones y que nos siga hablando.